Bueno, a ver, vamos a empezar con lo de la vida como futbolista, ¿no? Empiezas en 1977 Right. en el Racing, ¿no? ¿Cómo fue ese debut? Bueno, pues como el de cualquier crío que está en su ciudad, ¿no? Yo ahí en el 77 ya pasé a nivel profesional con el primer equipo, pero anteriormente a eso yo llevaba en el Racing ya pues desde los 12 años, 13 años por ahí. Bueno, lo típico, como aquí infantiles, cadetes, las cadetes no había de 10, solo eran infantiles, juveniles y filial, ¿no? Y yo pasé al filial, y del filial al primer equipo por una lesión del jugador que estaba jugando habitualmente, lo que suele pasar, ¿no? Sí. Era una oportunidad así. Y a partir de ahí cogí la camiseta con el número 3 y ya no me la quité más hasta que me marché. Así fue el inicio. Jugabas de defensa, o de Defensa lateral. lateral, sí. Dabas unos palos Eso es serios. una leyenda urbana. No, eso no es verdad. No, eso es... Sí es verdad, cada vez que me preguntan por esto era como que yo daba muchas patadas y no es cierto. La verdad es que no es cierto. Mira, yo te explico. El primer año que yo jugué, yo era un crío, claro, tenía 18 y 19 años. Y teníamos un entrenador que le gustaba, pues, que su equipo fuera agresivo y demás, ¿no? Y entonces yo recuerdo que tenía que marcar a gente como Juanito, que para descanse, como Resas, jugadores de un nivel altísimo. Y sí que es cierto que ese primer año pegué quizás algún palo más del necesario, pero a partir de ahí no me destacaba precisamente por ser un jugador excesivamente duro. Hiciste muchos penaltis, cometiste. También es otra leyenda urbana, No. De verdad que no, ¿eh? Yo no sé por qué la historia dice eso, porque me gustaría ver las estadísticas, pero bueno, en todo caso, como defensa que era seguramente que algún penalti hice, pero no demasiado, de verdad. ¿Con quién te compararías hoy en día, como jugador? Bueno, el fútbol era muy difícil, era casi otro deporte al que es ahora. Predominaban muchísimo los marcajes individuales, ahora todo el mundo jugamos prácticamente en zona. Era muy distinto, pero sí que era un lateral, digamos, ofensivo, ¿no? Era de los primeros laterales ofensivos, que me gustaba atacar casi más que defender, tenía muy buena salida de balón, era zurdo, tenía una buena pierna izquierda, en fin. Me destacaba más que por eso que por hacer penaltis y todo esto. Y bueno, no sé, compararme con quién, no sé. Un estilo, podría ser Felipe Luis o una cosa así, no muy, digamos, no muy fuerte ni muy físico, pero sí con un buen criterio. Con velocidad. Sí. Luego pasas 2 años en el Linares Sí. y te retiras tras pasar por Mallorca, Alavés, Orense y la Gimnástica Torrelavega, ¿no? Sí, el perímetro mayor fue en el Racing, estuve en varios equipos, pero poco tiempo, excepto en Orense, que estuve 4 años. Una trayectoria muy bonita, no quizás muy espectacular en cuanto a equipos, ni nombre, ni demás, pero me lo pasé muy bien jugando a fútbol, muy bien. ¿Cambiarías algo de tu época de futbolista? No me arrepiento de casi nada. Sí que es cierto que era una época muy difícil para el fútbol, para el futbolista, ¿no? Nosotros, a mí me tocó vivir un par de huelgas, por decir algo, y eran momentos duros, no teníamos ni siquiera derecho a seguridad social, en fin, había muchas historias, pero que afortunadamente y con la lucha de la gente se ha conseguido para la situación sea mucho mejor, ¿no? Luego terminas tu época de futbolista y dejas, vamos, en todos los sitios donde preguntas por Manolo Preciado, vamos, un hombre fenomenal, una gran persona. Alguna hora que no. ¿Cuál es el motivo por el que te quieren tanto siempre? No lo sé, quizá porque soy como me estáis viendo ahora, ¿no? Muy campechano, muy normal, ¿no? Yo creo que en el mundo del fútbol, no solamente los entrenadores, también los futbolistas, los presidentes, hay como excesivo respeto a decir según qué cosas, ¿no? Yo soy muy de la calle, de ir a tomar una sidra o de jugar una partida con los amigos, y quizá por eso donde he estado pues he dejado un buen recuerdo. Pienso yo que sea por eso, no, y porque nunca me, digamos, creo por lo menos que jamás he estado endiosado, ni que he sido un tío muy normal en las buenas y en las malas, porque tenía muchas malas, así que sé dónde está lo de arriba, pero también lo de abajo. Luego, seguramente será muchísima gente, pero ¿a quién destacarías si tuvieras que decir a alguien que marcó tu carrera de futbolista? Lo digo siempre, y lo digo además con la boca muy grande, ¿no? Yo aprendí muchísimo de todo el mundo, de todos los entrenadores que tuve, aprendí una barbaridad. Es verdad que de algunos aprendí lo bueno, y de otros aprendí a qué cosas no hacer, pero siempre es un aprendizaje, ¿no? Y siempre me he fijado mucho en lo que me decía, perdóname, No te preocupes. ¿Puedo? Sí. Dime, Javier. Dime. Perdóname. Era el tema de los entrenadores. De los entrenadores. He aprendido de todos. Y sigo aprendiendo. Todavía hoy en día sigo aprendiendo. Ahora mismo estoy viajando mucho, sí, porque yo creo que cuando uno se cree que lo sabe todo es cuando está muerto, ¿no? Y se aprende. Y tenía
Era como una esponja, absorbía muy bien todo lo que me decía, muy rápido, ya de futbolista, y yo creo que eso me sirvió de mucho. Luego ya finalizas como jugador, te haces técnico, ¿no? Y debutas en el banquillo de la Gimnástica de Torrelavega, Sí, que a la asciendes a segunda vez. sí. Y luego te vas al Racing de Santander, al filial, y también, digamos que lo primero bajas, pero luego vuelves a subir con el a segunda vez. Subí 2 veces. Sí. Bajamos un y subimos 2. Sí, mi inicio como entrenador fue algo fantástico. Increíble, porque en 3 años ascendimos 3 veces prácticamente, ¿no? 2 veces con el B y una con la gimnástica. Sobre todo el año de la gimnástica lo recuerdo de una manera muy especial, porque era bueno, yo había acabado mi carrera profesional allí como jugador. Cogimos el equipo estaba en una tesitura económica horrenda. Bueno, te diría que ascendimos en junio y nos darían 11 meses, es decir, toda la temporada, no habíamos cobrado nada. Y ahí, cuando hablamos de cobrar, hablábamos de cobrar 20.000 pesetas, 30.000 pesetas, y ahora no puedes decir nada. Y el equipo tuvo un mérito alucinante. Y bueno, la ciudad se lo pasó muy bien con aquel ascenso. Y luego ya marché otra vez a Santander a empezar el periplo. Y en Santander pues tuve muchísima suerte porque igual ascender 2 veces es muy difícil, habiendo ellos por medio como hay de tercera, segunda vez. Y bueno, yo alucinaba, ¿no? Llevo 3, 4 años de entrenador y he ascendido 3 veces. Digo, Dios mío, esto es un milagro, ¿no? Y casi era un milagro, sí. Pues entonces, esto era lo que decíamos, que luego coges el Racing, primero bajáis a tercera, Sí. después vuelves a subir. Sí. Entonces, digamos que el Racing marcó tu vida, primero como jugador y después como... ¿Qué significa para ti el Racing? Bueno, yo sería un ingrato si no lo dijera de otra manera. Yo en el Racing he pasado dentro de su organización, si tengo a 54 años, pues no menos de una tercera parte de mi vida allí. Como jugador, como técnico, como ojeador, como todo. Como entrenador luego del primer equipo 2 veces. El Racing es todo. A nivel deportivo es todo, ¿no? Es importantísimo para mí, lo tengo un cariño enorme, pese a que en momentos puntuales sufrirá mucho daño, ¿no? De las personas, nunca de la entidad, sino de las personas que en aquellos momentos lo dirigían, ¿no? Yo me fui del Racing como futbolista con 23 años, de una manera casi inhumana, y luego de entrenador, pues más de lo mismo. O sea, pero el Racing siempre lo lleva de dentro, está claro. Entonces luego, tú, digamos que eres como parte de la albericia ya, ¿no? Sí, la A por lo menos. Sí. Entonces, ¿crees que hay mucha diferencia entre albericia y mareo? Sí, la hay en varias cosas. Primero en la superficie, digamos, ¿no? Segundo en la historia. No tiene comparación. Mareo es mareo. La albericia es una ciudad deportiva que surgió casi por generación espontánea, porque tenía que haber algo. Tercero, por el sentimiento. Hay mucho más sentimiento de fútbol de cantera en Asturias que en Cantabria. Pese a que han salido muchísimos futbolistas de Cantabria, ha sido casi por un milagro más que por un trabajo, ¿no? Y entonces hay muchas diferencias todas. Mareo es un espectáculo por sí mismo, ¿no? Más luego la historia que tiene detrás, más luego la historia que va a tener en los futuros, pero... En 2002 llegas al Sporting. 2002 no. No, en 2002 no. En 2002 llegas al Racing otra vez. Pero dimites. Porque ya Peter no es el quien quiere dirigir al equipo, tal. Sí. Si él te hubiera pedido, si Peter no te pide que te quedes, ¿te hubieras quedado? Me lo pidió. Yo lo expliqué alguna vez, me lo pidió, no sé si me dijeras que me lo pidió casi de rodillas. Pero no, yo tenía muy claro que hay unas cosas que te enseñan de pequeño y que son irrenunciables, ¿no? Sí, exacto. Entonces, no, él estaba loco porque me quedara, es más. Yo me fui y a los 3 meses el equipo se mantuvo la categoría y me volvió a llamar pidiéndome por favor otra vez que volviera. Y volví a decir que no, y si hubiera habido una tercera, Entonces que no. también, y dicho eso, mi relación con él es buena, no tengo ningún problema, porque a mí no me engañó jamás, nunca, pero tenía una manera de ver esta profesión muy diferente a la mía, entonces sabía que era un choque de trenes, y antes de que se produjera la estampida, pues preferí marcharme. Entonces luego llegas al Levante. Sí. Y bueno, el Levante fue una locura. Buen trozo de historias. Fue una locura porque lo metes en primera división y luego te marchas. Y estás en primera división con él y no juegas en primera división con él. No. Es decir, sube. Subí al día siguiente me echaron. ¿Cuál fue el motivo? Pues el bueno, más emocionista, como suele pasar.
Era la única persona en Valencia que no quería que yo siguiera allí. Y yo tenía un contrato de un año, lo acabé y yo creo que el motivo fundamental fue que a él se le fue de las manos al dueño, porque él pensaba que el equipo no iba a subir, era muy torpe. Y el equipo subió 3 semanas antes y yo creo que mucho tiempo antes ya había firmado otro entrenador. Y no se pudo volver atrás. Pero bueno, te diré como ejemplo que él no pudo ir a la celebración del éxito, porque la gente no lo dejaba entrar por haberme echado. O sea, fue una cosa completamente alucinante, porque bueno, todos los futbolistas estaban Rivera, aquella y alguno más. Pedían a voces que yo me quedara, en fin, toda la gente. Hoy es el día que voy a, el otro día estaba viendo Levante Barça, es el día que voy a, y la gente me quiere por la vida, en fin. Pero este hombre, por lo que fuera, pues, y era el que ponía la pasta, dijo que no, y marché. Me dio mucha pena porque era un muy buen proyecto, un buen equipo, y yo vi allí mucho sentimiento también. No hay que olvidar que sí, llevaba 41 años sin ascender, 41. Imagínate que llevábamos 10 y era la pena. Pues imagínate 41. Yo vi gente allí bueno, vi hechos de gente mayor que pensó que jamás iba a volver a ver a Levante en primera y, bueno, momentos muy emocionantes, muy guapos fuera. Entonces luego el Levante le sigue en el Murcia, sí, y otro fugaz paso por el Racing. Sí. Y bueno, jugado, un añito estuve, me parece, algo así, sí. En 2006 fichas por el Sporting, ya, por fin. Ya era hora. Y digamos que el Sporting en aquel momento era un histórico. Era un histórico porque nunca puede serlo, pero deambulaba por segunda, porque casi que el objetivo era más mantenerse en la categoría de plata que subir. Y te reúnes con Berango varias veces antes de decidirte. ¿Cuál fue el motivo? No muchas, pero... ¿Cuál fue el motivo que te decidías por el Sporting? Bueno, yo en aquella, vamos a ver, acababa de salir de Racing. Primera división, haciendo una campaña buena, pero por unas otras razones me marché para el otro semana para que pagaba la liga y punto. Porque decidí irme y ya está. Entonces me vinieron varias ofertas y una de ellas fue la del Sporting. Económicamente la de largo, la peor, pero deportivamente para mí era la mejor sin duda. ¿Por qué? Pues hombre, porque aunque yo soy entrenador, pues voy a entrenador, venía a entrenar en primera división, a mí me gusta mucho el fútbol y sigo el fútbol. Y sabía que aquí había un equipo juvenil que había sido campeón de España un año antes. Los de Lucas. Sí, Michel, de Lucas, Marcos, en fin, mucha gente, ¿no? Y yo no hay que ser muy listo para saber que si un equipo juvenil, gente de 18 y 21 años, capaz de ganar a Barcelona, ganar a Madrid, ganar a Bilbao, es que ahí hay madera. Hay madera, y lo que hay que hacer es ponerlos a jugar. Y entonces esa fue casi la única razón. Y otra razón fue el profesor que estaba aquí en este instituto, que era Gerardo, yo cuando me llamo Vegalango, yo como Vegalango hablo porque era el presidente del club, para mí, digamos que las opiniones que verdaderamente me interesan son las deportivas. Entonces pregunto a la gente que estaba en el entorno deportivo del equipo y una de ellas era Gerardo. Y le vi con tanta ilusión. Y cada vez que le preguntaba por un jugador, un fenómeno, digo, joder, un fenómeno, estamos aquí para bajar a secundaria. Y bueno, pues un poco por todo me decidí. Hay otra cosa muy importante también, que era mi familia, mi hijo, y bueno, la distancia entre Gijón y Santander no es nada, ¿no? Entonces, toda esa suma de valores, pero sobre todo, repito, el tema deportivo. Yo sabía que aquí había madera, sí o sí. Sí o sí, aparte yo vine mucho a Gijón a ver fútbol, venía mucho a Gijón. Siempre había muy buen ambiente en el campo, incluso en los peores momentos, y bueno, todas esas cosas me convencieron. La primera temporada en el Sporting fue ilusionante. Fue buena. Fue muy buena. Quedasteis quintos, creo. No me acuerdo, no, yo creo que peor, pero estuvimos a punto de bajar incluso. Hubo una racha mala de resultados, pero el equipo ha hecho muchísima gasta, cómodo, nos acordarán, sí, muchísimo. Y empezaron a salir muchos chavales, y empezó a salir Canella, empezó a salir el otro, claro, hablábamos de 17 años, entonces todo eso necesitaba macerar, ¿no? Eso es lo que fue, es decir, una limpieza, un equipo que estaba, digamos, no viejo, ni mucho menos, pero no era un equipo que no tenía ninguna ilusión por... Eso era lo peor, pero no es que el equipo no la tuviera, lo peor es que no tenía la gente en la calle. Y claro, si la gente no tiene ilusión por algo, mal vamos. Entonces yo creo que entre todos, eso sí, conseguimos dar un giro al ambiente del Molinón. El Molinón enseguida empezó a ver un equipo muy loco, muy nervioso, pero cada vez le daba, ¿no? Yo recuerdo aquí partidos Sporting 5, Cádiz 4, por ejemplo, ¿no? Sí. Cádiz, gol de Jorge en el último minuto. Exacto, gol del Cabezón. Eso a la gente le volvía loca, ¿no? Cómo este equipo es capaz de hacer estas historias. Recuerdo que ese mismo año ganamos, no sé si 2 o 3 partidos aquí en el Molinón cuando estábamos un poco con los huevos de corbata.
pues con 9 jugadores, con 10 jugadores, acabamos ganando 1-0 de aquella manera, en fin. Se volvió a generar ese buen espíritu deportivo en el campo, ¿no? Puedo interrumpir un momento, precisamente. Ese año, en el patio, empezaron a verse a los chavales con camisetas de sí, seguramente, sí. Entonces, veías de Barcelona algunas, pero a partir de ese año usaban las camisetas. Fue muy importante la segunda, y no solo el año que ascendimos, sino este primero. Porque luego el segundo es, digamos, la segunda, de aquí, ¿no? La segunda temporada llega la vencida, sí. y consigues un meritorio ascenso a la primera división. Que la ciudad enloqueció, vamos, la gente por las calles, tremendo. Y te convierte, vamos, en el principal motivo de oración, eran los Manolos, que sería Manolo Preciado y Manolo de Garangua, ¿no? Ya, pero no de una manera, digamos, no de un modo deseado, no éramos que pasaba por aquí, cogía el equipo hubiera subido igual que nosotros, posiblemente. Pero claro, que me alegro que me tocara a mí, y sí que sentí un reconocimiento inmenso de todo el mundo, ¿no? Por la parte que me tocaba. Y fueron días fantásticos, es que yo no sé, yo pensaba que en aquel momento había aquí con 20 millones de personas, porque no había más que gente por la calle y animándonos. Quizás donde más por ejemplo, es un claro ejemplo de muchos, donde más se manifiesta ese espíritu es Mate Bilic. Mate Bilic llega de venir del Rapid de Viena, puede jugar la UEFA y cambia a jugar la UEFA por subir ese año con el Sporting. Sí, por eso digo que era todo el mundo ya en ese momento se sumaba al carro y se sumaba para bien, ¿no? Porque la aportación de Mateo fue fantástica, ni te cuento la de Quique Mateo, por ejemplo, jugadores que parecía que ya estaban en su, digamos, sí, en su caída, y en cambio nos dieron un rendimiento bestial, Roberto, en fin, no me quiero dejar a nadie, ¿no? Porque sería injusto, pero todo eso venía muy aderezado por el trabajo de los chavales. Había gente joven que tiraba el carro, gente que nunca se valoraron, y yo creo que se les llegará a valorar en su justa medida, gente como Mar, gente como Michel, gente como Pedro, gente que sentía este club como si fuera de él, ¿no? Y todo esto pues fue sumando, bueno, y hizo que al final, cuando nadie lo pensaba, porque nadie lo pensaba, además teníamos un rival que era la Real Sociedad, que en aquellos momentos tenía muchísimo más peso que nosotros, muchísimo pero en el Molinón, me acuerdo, sí. Muchísimo más dinero, muchísimo más influencias, y nadie pensaba que nosotros íbamos a poder con ellos. Y en cambio lo hicimos, además lo hicimos de una manera brillante, porque estuvimos, me parece que si son 42 jornadas, estuvimos 39 o 40 en ascenso, ¿no? Que no se nos fue de las manos al final de mirarlo, pero al final, mira, lo conseguimos en casa en el último minuto, en fin, una pasada, ¿no? Sí, contra el Eibar, 2-1, gol de Bilic y Luis Morán, ¿no? Sí. Luis, se me olvidaba también. Sí, bueno, Luisín. Sí. Entonces luego conviertes la Sida y la Fada, por así decirlo, en productos de primera, cosa que parecía todo impensable, ¿no? Y yo creo que te enfrentas a lo que dicen que es más difícil subir que permanecer, pero es muy difícil permanecer con un equipo que acaba de subir. Sí. Entonces, y vamos, con el comienzo de la primera temporada en primera fue el comienzo de las 4 primeras jornadas hasta Mallorca, fue horrible, 5. Hasta Mallorca, en Tourmalet, lo llamaban, ¿no? Mallorca era el sexto, perdimos 5 partidos. En Mallorca era el sexto, ganasteis y fue donde empezó a subir tal. ¿Cómo cambiaste la dinámica ese vestuario? Porque ese vestuario, imagino que a los 7 goles de Madrid, hundido. No, qué va. Mira, el equipo subió a primera, pero el equipo era muy limitado para jugar en primera. Y lo sabíamos, lo sabían sus entrenadores, lo sabían sus protagonistas, que somos jugadores. ¿Por qué digo limitado? No digo limitado porque fuera un mal equipo, que no lo era, como luego demostró. De aquella plantilla solo 3 jugadores, 3 habían jugado en primera división. Eran Sergio Sánchez, el portero, Nero y Notabuena, que tenían 35 años cada uno casi. Entonces el equipo no había que ser muy listo para saber que iba a sufrir. No había que ser muy listo, pero te lo voy a explicar por el equipo que sube a primera, y sobre todo como subió este equipo, el primer año tiene un plus de algo, de motivación, de llamarlo como quieras. Mira, por ejemplo, Rayos, ¿no? Sí, por la restauración. No sabes por qué surge algo de dentro, que no lo tienen otros. Y a nosotros sí que es cierto que el bofetón inicial fue tremendo, porque claro, no solamente perdimos 5 partidos, es que perdimos 4-3 en Sevilla, donde ganamos 0-2, perdimos 1-6 como el Barça, perdimos 1-7, 7-1 en Madrid, todo esto en 3 días, perdimos en el Villarreal en casa un partido que no un totalmente polémico. Sí. En fin, se nos contó el hambre con la cara de comer, pero amigo, llegamos a Mallorca y teníamos todos metido en la cabeza que ese era el día de empezar, que ese era el día, y ganamos 0-2, y no solamente ganamos en Mallorca, sino que ganamos 4 partidos seguidos. Lo cual hizo que todos los payasos que dijeron que estamos hundidos, septiembre, que vamos a parar, no somos la mierda, la última mierda que acabó Pilato, todo eso, tampoco ya somos fíjate lo que es el fútbol
de cambiante. Entonces, eso al equipo le dio fuerza, pero también le dio mucha fuerza en el entorno. Yo recuerdo que nosotros llegamos de Madrid, vinimos derechos a entrenar a Mareo, para comer, para entrenar por la tarde, y había más de 1000 personas en Mareo, esperándonos con pancartas. Juntos ascendimos, juntos lucharemos. Claro, todo eso te da un subidón, que si estabas así, pues dices, no, hay que tirar para adelante, ¿no? Y eso, ahí fue todo. La gente perdona mucho más el primer año que el segundo, el tercero. Todo eso nos hizo. Yo sinceramente no tenía ninguna duda de que íbamos a salir. Luego, digamos que Iván también había ascendido con el Valladolid, sí. No había jugado en primera, sí. Pero era una mezcla bonita de veteranía, sí. y luego por otro lado ilusión, ¿no? Sí, de claro. Chavales que venían desde abajo. Claro. Y luego, bueno, durante tu época en Sporting, ¿tú recibes alguna oferta de otros clubes? Sí, claro. Atlético Madrid se rumoreaba. No, vamos a ver, todos los rumores de Atlético Madrid, todo eso son rumores, pero no había nada de cierto, o si lo había, a mí no llegó. Pero si tuve ofertas concretas, Getafe, por ejemplo, de los últimos, en un ofertón de Getafe, la que nos sentimos, un ofertón, yo estaba en primera también, y no fui porque yo era muy feliz aquí. Y bueno, por otros años ha habido otras cosas, pero la más concreta fue la del Getafe, que además eran muy insistentes, querían que fuera como... Pero mi hijo dijo no, mi mujer dijo no, y yo dije que no. Entonces, pues... luego, entonces, digamos que tú estás contento con la labor de lo que viene a ser la dirección deportiva del equipo. Ya no en medio de Dios, sino en el sentido de quitar jugadores importantes. Ya, pero vamos a ver, pero es lo que había. Este club estaba muy concursado. Este club tenía unas obligaciones, o tiene incluso todavía unas obligaciones fiscales, unas obligaciones con deudas, con acreedores tremendas. Y sabíamos que el ascenso a primera no solamente porque vamos a ver, yo soy entrenador del equipo, pero me considero una parte más de la institución, ¿no? Me considero como si fuera a estar aquí toda mi vida trabajando. Entonces, yo sería muy incongruente, muy inconsecuente si dijera, no, ficharme a Leo Messi. Primero, porque no lo van a hacer, porque no lo tienen. Y segundo, porque hay que pagar los presupuestos, hay que hacer las historias. Entonces, yo sabía que la salida de Mitchell, por ejemplo, para mí era una putada tremenda, deportivamente. Pero al club se ponía un alivio tremendo y a los demás cobrar. No se podía poder cobrar a fin de mes como todo, ¿no? Lo de José Ángel, lo mismo. Es que eran cosas que teníamos como vamos a ver, no digo que asumidas, pero que sabíamos que podían pasar. Luego el tema era ir formando más gente para que pudiera ir saliendo, ¿no? Y hacer todo eso. No se haría tan mal cuando el equipo mantuvo 3 años la categoría, este es el cuarto, 3 años. Cuando el equipo, el primer año quedó el 17, el segundo el 15 y el año pasado el 10, que es la hostia, quedar en primera línea en este equipo. Pues este equipo quedó el 10º el año pasado, en primera división. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Y encima arregló casi de por vida su situación económica, lo cual es tan importante como lo otro, porque sin una cosa no hay otra. ¿Sabes? O sea, yo creo que la labor ha sido maravillosa en ese sentido. Y la labor de Miguel de Dios nunca será bien ponderada en esta ciudad. Porque te digo una cosa, yo desde mi punto de vista. sin un euro es muy difícil hacer cosas.